¿Y qué es una sucesión ecológica? Bueno, son todos los cambios que se producen en un ecosistema debidos al propio ecosistema, es decir, por su propia dinámica interna. Podríamos decir que es como va madurando un ecosistema. Va a ser un cambio que va a ser lento y gradual. Ahora vamos a ver cómo de lento y gradual. Y es importante entender que siempre en las sucesiones ecológicas vamos a ir de menos biodiversidad a más biodiversidad. Un ecosistema que esté poco maduro, voy a tener poca biodiversidad. Un ecosistema que esté maduro, voy a tener más biodiversidad, porque al madurar aumenta la estabilidad del ecosistema, y al aumentar la estabilidad del ecosistema puedo permitir que existan más especies. ¿Qué me va a ocurrir en una sucesión ecológica? En cómo va madurando ese ecosistema. Va a aumentar la diversidad de especies, voy a tener cada vez más especies. Además va a aumentar la complejidad estructural de las especies. ¿Qué quiere decir eso? Que las redes tróficas van a ser más complejas. Inicialmente va a estar muy claro, va a ser muy lineal quién se alimenta de quién, pero a medida que va aumentando la complejidad estructural, es decir, el número de especies, es decir, la biodiversidad, lo que va a ocurrir es que las redes tróficas van a estar más interconectadas entre más puntos. Además, aumenta la biomasa. ¿Y por qué aumenta la biomasa? Y esto es muy importante, porque aumenta la eficiencia del ecosistema. Es decir, puede aprovechar mejor la energía que pasa de un nivel trófico a otro. En su momento decíamos que de un nivel trófico a otro, más o menos pasaba un 10% de la energía, pero ese es un dato matemático y que no es cierto. Lo que va a ocurrir va a ser que en ecosistemas que son poco eficientes, al principio, cuando son poco maduros, que va a pasar mucha menos energía de un nivel trófico a otro. Me podría inventar el porcentaje. Vamos a poner, por ejemplo, un 6% de energía. A medida que aumenta la eficiencia de aprovechamiento de energía, va madurando ese ecosistema, va a pasar más energía. Igual en vez de un 10, estamos hablando de que pasa un 12, un 13, un 14% de energía entre los distintos niveles tróficos, porque cada uno se va alimentando de donde puede sacar más aprovechamiento energético. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Tengo más eficiencia en la transferencia de energía. Se traduce en que voy a poder tener más biomasa en ese ecosistema. Es decir, tengo más diversidad de especies, más biodiversidad, y tengo más biomasa, porque aprovecho mejor la energía que va pasando de un nivel trófico a otro. Y todo esto, al tener una red más compleja y un aprovechamiento de energía mayor, lo que va a hacer va a ser que va a aumentar la estabilidad del ecosistema. Es decir, va a ser más estable. Y aquí llegaría una de las palabras más mágicas, que es el clímax de un ecosistema. Es un concepto muy importante. El clímax de un ecosistema va a ser cuando el ecosistema alcanza un estado de equilibrio. Y esto siempre va a ocurrir al final de un proceso de sucesión ecológica. Tenemos que entender que en un equilibrio siempre va a haber cambios. Como hemos explicado antes, si yo tengo un termostato a 23 grados en casa, no va a estar nunca a 23 grados exacto. Va a ir variando, pero siempre va a estar la variación en torno a esos 23 grados. Medio grado arriba, medio grado abajo. Es decir, tengo cambios en el ecosistema. No tengo 1713 plantas. Pero lo que voy a tener va a ser que siempre voy a oscilar en torno a ese equilibrio. Voy a tener cambios muy pequeñitos. O dicho de otra forma, son cambios que no son significativos. Vuelvo otra vez a poner otro ejemplo. Si yo en una clase tengo una nota media de 7,3 y en otra tengo una nota media de 7,28, puedo ir y decir, la clase donde tengo 7,28 es mucho peor académicamente que la que tengo 7,3. No son cambios significativos. No tengo diferencias significativas en la nota media de las dos clases. Otra cosa es que en una clase tendría una media de 7,3 y en otra tendría una media de 5,3. Entonces sí puedo decir, los cambios son significativos. Tengo una variación de 2 puntos sobre 10 puntos. Pues lo que va a ocurrir en estos ecosistemas es que voy a tener variaciones, pero no son significativas. Van a ser siempre en torno a ese punto del ecosistema, una deforestación. Si yo pierdo los árboles de un ecosistema, estoy alterando las redes tróficas. Esto me lleva a que tengo dos tipos de sucesiones ecológicas, es decir, dos tipos de formas en las que va a madurar un ecosistema. Tendríamos una sucesión primaria y una sucesión secundaria. La sucesión primaria va a ser cuando los seres vivos van a colonizar un hábitat de cero, es decir, previamente no había seres vivos. Y una sucesión secundaria va a ser cuando se produce un reemplazo de las comunidades existentes, porque hay, por ejemplo, una catástrofe. Que puede ser natural o puede ser artificial. Os voy a poner un ejemplo de cada una de ellas.
El ejemplo de la sucesión primaria más clásico que se pone es la aparición de una isla. Una isla, por ejemplo, que aparece por actividad volcánica, y esta isla lo que va a ocurrir va a ser que poco a poco van a aparecer unas especies vegetales al principio. Estas especies vegetales suelen aparecer porque hay semillas que son transportadas por el propio océano, semillas que soportan esa salinidad y son resistentes, y cuando llegan y se dan las condiciones adecuadas, lo que va a ocurrir va a ser que germinan. Estas son las que llamamos especies pioneras, son las primeras especies que van a empezar a crecer. Al crecer estas especies van creando la base de las redes tróficas y van además modificando el propio suelo, lo van alterando, como vimos en su momento en otros temas. Esta alteración del suelo y esta maduración de estas primeras especies va a permitir que se puedan ir instalando otras especies vegetales distintas, especies que no hubiesen podido aparecer en esos primeros momentos porque ese suelo no estaba suficientemente desarrollado, y van a ir poco a poco apareciendo. Con el tiempo, lo que va a ir ocurriendo va a ser que van a ir apareciendo especies animales, y lo que va a ocurrir va a ser que se va a ir formando un ecosistema, y ese ecosistema alcanzará un clímax. En este caso, estamos hablando de que necesitamos centenas de años, necesitamos siglos para que ocurra una sucesión primaria. Esto lo diferenciamos de una sucesión secundaria. Una sucesión secundaria, el ejemplo típico, es el incendio de un bosque. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se incendia un bosque? Pues que acabó con las especies que tengo ahí. Pero rápidamente van a aparecer especies nuevas. Primero van a aparecer unas especies pioneras que van a poder crecer después de que ese bosque pues se haya incendiado, van a aprovechar rápidamente toda esa materia orgánica que hay, van a empezar a crecer y rápidamente van a empezar a aparecer luego unas especies secundarias. Y poco a poco irá alcanzando el clímax de ese ecosistema. En este caso estoy hablando de decenas de años. Un bosque que se ha incendiado, depende qué bosque sea y de muchas características, pero podríamos estar hablando de que se puede recuperar entre 30 y 50 años. Sin embargo, en que ocurra una sucesión primaria, como puede ser el ejemplo de abajo, que es el mismo ejemplo que os he puesto antes, de una isla de origen volcánica, estamos hablando de que necesitamos siempre siglos.